Madrid, septiembre de 2026. Un martes cualquiera. En el piso 23 de uno de esos edificios de oficinas con fachadas completamente de cristal, donde las reuniones empiezan puntuales y las decisiones que se toman terminan afectando a miles de personas, Carlos permanece solo en una sala de reuniones. Frente a él, el portátil muestra un informe recién descargado, apenas unas páginas llenas de gráficos y cifras. Sin embargo, una de ellas hace que deje de pasar las páginas y vuelva atrás para comprobar que ha leído bien. 4,5 billones de dólares antes de 2030 y 25 billones en 2050. Son cifras difíciles incluso de imaginar. Durante un instante intenta adivinar de qué sector hablan. ¿Petróleo? No. ¿Inteligencia artificial? Tampoco. ¿Criptos? No, nada de eso. El informe se refiere a economía circular y afirma que representa una de las mayores oportunidades de creación de valor del siglo XXI. Carlos lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la inversión. Ha visto aparecer Internet, la explosión de los teléfonos inteligentes, las energías renovables o, más recientemente, la inteligencia artificial regenerativa. Sabe conocer cuando un mercado empieza a moverse. Por eso, esos números lo desconciertan. Cierra el informe, abre la cartera de inversiones que gestiona y empieza a recorrer empresa por empresa. Tecnología, energía, infraestructuras, industria, salud, consumo. Cuando termina la revisión, descubre algo que no esperaba. Apenas una parte insignificante de su capital está invertida en modelos de negocios relacionados con la economía circular. Se levanta, se acerca a la cristalera y contempla a Madrid desde lo alto. Abajo, miles de coches avanzan lentamente entre edificios, grúas y personas que apenas se distinguen desde esa altura. Todo parece moverse, todo parece crecer. Sin embargo, una pregunta empieza a rondarle la cabeza. Si la oportunidad económica es realmente tan enorme, ¿por qué el dinero sigue fluyendo de forma masiva hacia un modelo basado en extraer, fabricar y tirar? Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitantes del planeta. En el episodio 52... seguíamos el recorrido de un simple billete de 50 euros. Descubrimos que el dinero nunca permanece quieto, sino que va pasando de unas manos a otras y que durante ese viaje termina construyendo una economía determinada. Vimos cómo exactamente el mismo billete podía contar dos historias completamente distintas. En una de ellas desaparecía rápidamente comprando productos cada vez más efímeros. En la otra, ese mismo dinero mantenía vivos negocios locales, reparaciones, reutilización, empleo y comunidad. Porque el dinero nunca es neutro. Cada euro es, en realidad, un voto por el tipo de economía que queremos hacer. Hoy quiero dar un paso más, porque si el dinero siempre busca aquello que resulta rentable, entonces quizá la pregunta importante ya no sea simplemente a dónde va el dinero. La verdadera cuestión es otra. ¿Por qué sigue siendo más rentable una economía que consume continuamente nuevos recursos, cuando sabemos que existe una oportunidad gigantesca precisamente en aprovechar mucho mejor los que ya tenemos? Hoy no vamos a hablar únicamente de sostenibilidad, vamos a hablar de economía, de competitividad, de modelos de negocio y del que probablemente sea uno de los mayores negocios que todavía no existen, o al menos que todavía no existen a la escala que llegarán a tener. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! El coste que casi nadie ve. Imagina ahora que diriges una empresa mediana en Valencia. No es una multinacional ni aparece en las noticias económicas. Tiene alrededor de 150 trabajadores y fabrica componentes metálicos para maquinaria industrial. Cada semana llegan camiones cargados de acero, aluminio y cobre. Esos materiales pasan por las máquinas de corte, mecanizado y ensamblaje. Se convierten en piezas terminadas
y pocos días después salen hacia clientes repartidos por toda Europa. La empresa funciona, los pedidos llegan, los trabajadores mantienen la producción y las cuentas aparentemente cuadran. Es primer jueves de mes y, como cada primer jueves de mes, tiene lugar la reunión mensual de seguimiento. Sobre la mesa aparece una factura del gestor de residuos, 5.000 euros. El director financiero la observa durante unos segundos y comenta casi por inercia que habría que intentar reducir ese coste. Todos asienten. Alguien propone negociar con otro gestor. Otro habla de compactar mejor los residuos para abaratar el transporte. Parecen ideas razonables. Sin embargo, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el responsable de producción plantea una pregunta inesperada. ¿Seguro que es ese el coste total de los residuos? Durante unos segundos nadie responde. La factura está encima de la mesa. Parece evidente que ese es el coste. Pero el responsable de producción insiste. ¿Ese acero que hoy estamos pagando por retirar? ¿Cuánto costó cuando lo compramos? Empiezan a revisar las cifras. Solo ese lote había supuesto decenas de miles de euros en materias primas. Y después recuerdan toda la energía consumida para transformarlo, las horas de trabajo de los operarios, el tiempo de utilización de las máquinas, el espacio de almacén que ocupó, los controles de calidad, la logística interna, el transporte. Poco a poco, la conversación cambia completamente. Aquella factura de 5.000 euros deja de parecer el problema principal. En realidad, representa únicamente el último coste de una larga cadena de decisiones y recursos que ya habían consumido muchísimo más dinero. Es entonces cuando comprenden algo que rara vez aparece en los balances de una empresa. El residuo no empieza cuando llega el camión que se lo lleva. Empieza mucho antes. Empieza el mismo día en que se compra la materia prima. El residuo no cuesta una vez. Creo que durante años hemos entendido mal qué es realmente un residuo. Solemos pensar que aparece cuando un material llega al contenedor o cuando recibimos la factura del gestor autorizado que se encargará de retirarlo. Sin embargo, esa es únicamente la última etapa de la historia. El verdadero coste empieza mucho antes, en el momento en que decidimos comprar ese material. Continúa cuando invertimos energía, tiempo, maquinaria, mano de obra y espacio para transformarlo. Y termina cuando, después de todo ese esfuerzo, todavía tenemos que pagar para eliminar aquello que no hemos sido capaces de aprovechar. Visto de esta manera, el mismo material no se paga una sola vez, se paga al menos 3. Se paga primero cuando se compra, después cuando se transforma y finalmente cuando se desecha. El residuo deja entonces de ser un simple problema ambiental para convertirse en la evidencia de una pérdida económica mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Quizá esa sea una de las razones por las que seguimos hablando tanto de gestionar residuos y tampoco de conservar el valor. Lo más sorprendente es que la mayoría de las empresas conocen perfectamente cuánto pagan por retirar sus residuos, pero muy pocas son capaces de calcular cuánto dinero estaban perdiendo mucho antes de que esos residuos existieran. Por eso sigue pareciendo un gasto menor. Cuando sumas las 3, deja de ser un coste de gestión, se convierte en una pérdida de capital, una pérdida silenciosa, constante y enormemente invisible. Esta es la primera grieta del sistema. Y cuando uno empieza a mirar la economía desde esa perspectiva, las preguntas cambian por completo. Dejamos de preguntarnos cómo reciclar más y empezamos a preguntarnos por qué seguimos perdiendo tanto valor antes de tiempo. Ese cambio de mirada es precisamente el punto de partida del episodio de hoy y de la temporada. Un sistema extraordinariamente eficaz para otra economía. Cuando empezamos a mirar los residuos desde la perspectiva del valor, terminamos descubriendo que el problema es mucho más profundo de lo que parecía. No se trata únicamente de que estemos desperdiciando materiales o perdiendo oportunidades económicas. El verdadero problema es que prácticamente todo nuestro sistema económico ha sido diseñado para que ese resultado sea normal. Recientemente Amazon declaró que los residuos no son normales, son defectos. Por eso, cuando hablamos de economía circular, solemos buscar una gran barrera que explique por qué avanza tan despacio. Unos señalan la falta de regulación, otros creen que el problema está en la tecnología. También hay quien culpa a las empresas por no cambiar con suficiente rapidez, o a los consumidores por seguir comprando productos de usar y tirar.
Sin embargo, cuanto más se analiza el funcionamiento de la economía, más evidente resulta que no existe una única barrera. Lo que existe es un sistema completo optimizado para otra forma de crear riqueza. Y conviene aclarar algo importante, la economía lineal no es un fracaso. Al contrario, durante más de un siglo ha permitido un crecimiento económico sin precedentes, ha impulsado enormes avances tecnológicos y ha mejorado la calidad de vida de millones de personas. Sería injusto ignorar todo lo que ese modelo ha traído. El problema no es que funcionara mal. El problema es que fue diseñado para un contexto histórico muy diferente al actual, donde los recursos parecían prácticamente ilimitados y donde el objetivo consistía sobre todo en producir cada vez más. Como consecuencia, todo lo que hemos construido alrededor de ese modelo responde a esa misma lógica. Los precios, la fiscalidad, las cadenas de suministro, los sistemas financieros, la regulación, los indicadores económicos e incluso nuestra forma de consumir fueron evolucionando para favorecer un modelo basado en extraer recursos, fabricar productos, venderlos y volver a empezar el proceso una y otra vez. No estamos intentando corregir un pequeño fallo del sistema, estamos intentando que un sistema diseñado para una economía lineal produzca resultados propios de una economía circular. Y eso explica por qué muchas soluciones que funcionan perfectamente cuando se analizan de forma aislada encuentran enormes dificultades para extenderse al conjunto de la economía. Basta observar algunos ejemplos cotidianos. En muchas ocasiones sigue siendo más barato sustituir un producto que repararlo. Las materias primas vírgenes continúan teniendo ventajas económicas que no reflejan todos los costes asociados a su extracción. Muchas empresas desconocen el valor real de los materiales que terminan descartando porque nunca han aprendido a medirlo. Los bancos suelen sentirse más cómodos financiando modelos de negocio consolidados que proyectos basados en la reutilización, la remanufactura o el producto como servicio. Y además, durante generaciones, hemos asociado estrenar con progreso, reparar con escasez y la segunda mano con una pérdida de calidad o de estatus. Cada una de esas circunstancias puede parecer poco importante por separado. Sin embargo, cuando actúan al mismo tiempo, terminan orientando toda la economía en la misma dirección. El último Circularity Gap Report lo dice sin rodeos. El 7% de la economía mundial es circular. ¿Qué quiere decir eso? Que el 93% de los materiales que extraemos y usamos sigue el camino de siempre: extraer, fabricar, consumir y desechar. Nunca habíamos dispuesto de tantas tecnologías, tanto conocimiento científico ni tantos ejemplos de empresas demostrando que otra forma de crear valor es posible. La pregunta, por tanto, ya no es si la economía circular funciona. La pregunta es cuándo empezará el sistema económico a recompensarla de manera natural. Porque los estudios más serios estiman que la economía circular podría generar 4,5 billones de dólares antes de 2030 y hasta 25 billones en 2050. Estamos hablando de una de las mayores oportunidades de creación de valor del siglo XXI, una oportunidad que hoy el capital apenas está capturando. El recurso más desaprovechado del siglo XXI. Hay otra idea que creo que merece la pena detenerse a pensar, porque sorprendentemente apenas aparece en las conversaciones sobre economía. Llevamos décadas hablando de productividad laboral. También analizamos continuamente la productividad del capital, intentando obtener un mayor rendimiento de nuestras inversiones, de las fábricas o de la tecnología. Sin embargo, casi nunca hablamos de la productividad de los materiales. Y quizás ahí se esconda una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI. Cuando una empresa compra una máquina, espera obtener el máximo rendimiento posible durante muchos años. Cuando contrata a una persona, invierte en formación para aprovechar al máximo su talento. Sin embargo, con los materiales solemos actuar de una forma completamente distinta. Los utilizamos una vez, extraemos una parte de su valor y aceptamos con enorme naturalidad que terminen convirtiéndose en residuos, aunque todavía conservan gran parte de su utilidad inicial. Quizás deberíamos empezar a hacernos una pregunta diferente. No cuántos materiales necesitamos extraer para seguir creciendo, sino cuánto valor somos capaces de generar con cada kilogramo de material que ya forma parte de nuestra economía. Porque ese cambio de enfoque lo transforma completamente. La competitividad deja de depender únicamente de producir más y más. Empieza a depender de producir mejor.
utilizar durante más tiempo, compartir cuando tiene sentido, reparar antes de sustituir y recuperar aquello que todavía conserva valor antes de tirarlo. La economía deja de premiar únicamente el volumen y empieza a valorar también la inteligencia con la que utilizamos los recursos. Si esta forma de pensar termina imponiéndose, el mayor negocio del futuro quizá no consista en descubrir nuevos recursos, sino que consista simplemente en aprender a obtener y mantener mucho más valor de lo que ya tenemos. ¿Y quién capturará ese valor? Si realmente existe tanto valor escondido en los materiales que ya tenemos, es inevitable hacerse esta pregunta, porque la economía siempre termina haciéndosela. La historia económica demuestra que cada vez que aparece una nueva oportunidad de creación de riqueza, tarde o temprano, alguien encuentra la forma de convertirla en un negocio. Ha ocurrido con Internet, con los teléfonos móviles, con las renovables o con la inteligencia artificial. Primero aparece una nueva posibilidad. Después llegan las primeras empresas capaces de aprovecharla. Finalmente, todo un sector termina transformándose. Creo que con la economía circular va a ocurrir exactamente lo mismo. Muchas veces hablamos de ella como si fuese una obligación ambiental, una responsabilidad social o una forma de reducir impactos. Y todo eso es cierto, pero estamos pasando por alto lo más importante. La economía circular es economía y, por tanto, representa una enorme oportunidad empresarial, porque allí donde nosotros veíamos residuos, productos usados o materiales a desechar, otras empresas empiezan a ver activos, materias primas y nuevas fuentes de ingresos. Durante décadas, la mayoría de las organizaciones han crecido siguiendo una lógica muy sencilla. Compraban materias primas, fabricaban productos, los vendían y repetían el proceso una y otra vez. Cuantas más unidades conseguían vender, mayor era su crecimiento. Ese modelo ha funcionado extraordinariamente bien y sigue teniendo sentido en muchos sectores. Sin embargo, también tiene una consecuencia muy clara. Una vez vendido el producto, la relación económica entre la empresa y el objeto termina. Si quiere seguir creciendo, necesita fabricar y vender otro. La economía circular plantea una pregunta completamente distinta. ¿Y si una empresa pudiera seguir aumentando sus ingresos sin necesidad de fabricar nuevos productos? ¿Y si el crecimiento dependiera de mantener el valor circulando durante mucho más tiempo? Estas simples preguntas cambian completamente la forma de entender un negocio y dan lugar a 5 grandes familias de modelos empresariales que ya están demostrando que otra manera de crear riqueza es posible. Vamos a verlos. La primera forma de capturar ese valor consiste en cambiar la propia materia prima. Todo empieza incluso antes de fabricar. Durante mucho tiempo hemos dado por hecho que los productos debían construirse utilizando nuevos recursos extraídos de la naturaleza siempre. Sin embargo, cada vez más empresas están sustituyendo esa lógica por otra muy distinta. Empiezan a utilizar acero reciclado, aluminio recuperado, plásticos reciclados de alta calidad o materias primas renovables. Este modelo, conocido como suministro circular, no consiste únicamente en reducir impactos ambientales. También permite disminuir la dependencia de recursos escasos, estabilizar los costes y construir cadenas de suministro mucho más resilientes. La materia prima deja de ser un recurso que desaparece para convertirse en un activo que permanece circulando dentro de la economía. Es el suministro circular. La segunda forma de crear valor aparece cuando el producto regresa. Durante décadas dimos por hecho que, una vez vendido y utilizado, su destino natural era convertirse en un residuo. Hoy empiezan a aparecer empresas que obtienen parte de sus beneficios precisamente cuando el producto vuelve. Un motor industrial que se remanufactura, un teléfono móvil reacondicionado, una batería recuperada o una prenda restaurada vuelven al mercado generando nuevos ingresos sin necesidad de fabricar desde cero. Este modelo, conocido como recuperación de recursos, convierte lo que antes era un coste en una nueva fuente de negocio. Empresas como Caterpillar llevan décadas reconstruyendo componentes industriales para venderlos nuevamente, con las mismas garantías que uno nuevo. Patagonia ha demostrado que reparar ropa también puede fortalecer una marca. Incluso en la industria empiezan a extenderse redes donde el subproducto de una empresa se convierte en la materia prima de otra. Lo que antes era un residuo pasa a ser un recurso para otra. Es la recuperación de recursos.
La tercera posibilidad consiste en alargar la vida útil de los productos. Siempre hemos pensado que un producto duradero perjudica al fabricante porque retrasa la siguiente compra. Pero esa idea solo es cierta cuando el único ingreso consiste en vender nuevas unidades. Cuando una empresa ofrece mantenimiento, reparación, actualización o reacondicionamiento, la lógica cambia por completo. Cuanto más tiempo permanece un producto en funcionamiento, más oportunidades aparecen para seguir generando valor alrededor de él. Lego representa muy bien esta idea. Un ladrillo fabricado hace 30 años sigue siendo perfectamente compatible con uno comprado ayer. Esa extraordinaria durabilidad no limita al negocio de la compañía. Al contrario, multiplica las posibilidades de construir servicios, experiencias y comunidades alrededor del mismo producto. Es la extensión de la vida útil. La cuarta vía consiste en compartir mucho mejor aquello que ya existe. Hay una fuente de valor que durante décadas hemos ignorado. Muchos de los objetos que compramos pasan la mayor parte de su vida sin utilizarse. Un taladro puede emplearse apenas 15-30 minutos al año. Una escalera permanece meses guardada en un garaje. Un remolque o una máquina especializada pasan la mayor parte del tiempo inmóviles, por no hablar de los coches que están aparcados todo el día. El problema no es que falten productos, el problema es que ya utilizamos muy poco los que ya tenemos. Las plataformas de uso compartido cambian precisamente esa variable, no fabrican más objetos, consiguen que cada objeto trabaje muchas más horas a lo largo de su vida. Bibliotecas de herramientas, alquiler entre particulares, espacios compartidas o iniciativas locales como Revive responden exactamente a esa lógica. La riqueza no nace de fabricar más, nace de multiplicar el uso y, por tanto, el valor de aquello que ya tenemos. Es la plataforma para compartir. Y la quinta transformación quizás sea la más profunda de todas. Dejar de vender productos para empezar a vender resultados. Parece una contradicción, pero no lo es. Philips puede vender iluminación en lugar de lámparas. Michelin puede vender kilómetros recorridos en lugar de neumáticos. Un fabricante de maquinaria puede vender horas de funcionamiento en lugar de las máquinas en sí. Este modelo, conocido como producto como servicio, cambia completamente los incentivos. El cliente deja de comprar un objeto y empieza a pagar por el resultado que ese objeto proporciona. Cuando los ingresos dependen del servicio prestado y no del número de unidades vendidas, el fabricante pasa a estar interesado en que el producto, la máquina, dure más, sea fácil de reparar, consuma menos recursos y mantenga su valor durante el mayor tiempo posible. Por primera vez, los intereses económicos de la empresa y los objetivos de la economía circular dejan de estar enfrentados y empiezan a avanzar en la misma dirección. Es el producto como servicio. A primera vista, estos 5 modelos parecen muy diferentes entre sí. Unos actúan sobre las materias primas, otros sobre la recuperación de productos, otros sobre la duración, el uso compartido o la forma de venderlos. Sin embargo, todos persiguen exactamente el mismo objetivo: conseguir que los recursos generen mucho más valor antes de necesitar ser reemplazados. Ese es probablemente el auténtico cambio de paradigma. Durante décadas, la ventaja competitiva consistió en fabricar mejor, más rápido y más barato. En las próximas décadas, cada vez dependerá más de otra capacidad: mantener el valor circulando durante más tiempo, porque quizá el mayor negocio del futuro no consista en descubrir nuevos recursos, sino que consista simplemente en aprender a extraer mucho más valor, mucho más tiempo de los recursos que ya tenemos. ¿Y todo esto qué significa para España? Porque hasta ahora hemos hablado de conceptos que podrían aplicarse prácticamente a cualquier lugar del mundo. Hemos hablado de modelos de negocio, de productividad de materiales, de cómo capturar un valor que hoy dejamos escapar. Pero creo que ha llegado el momento de aterrizar estas ideas, porque la pregunta que probablemente te estás haciendo es muy sencilla. ¿Y esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa para España? Perdóname si me escuchas desde otro país, pero no conozco todos los contextos para aterrizarlos. Deja en los comentarios cómo lo ves tú en tu país para enriquecer este análisis y así lo hacemos más grande entre todos. Gracias. ¿Qué significa para España? La respuesta, en mi opinión, es mucho más importante de lo que solemos imaginar, porque cuando la economía circular deja de verse como una teoría global y empieza a analizarse desde un territorio concreto, deja también de ser una política ambiental para convertirse en una estrategia económica. Y pocos países reúnen tantas condiciones para beneficiarse de esa transformación como el nuestro. España comparte una característica con buena parte de Europa.
dependemos enormemente del exterior para abastecernos de muchas de las materias primas que necesita nuestra economía. Importamos metales, minerales críticos, combustibles, componentes industriales y una enorme cantidad de materiales que utilizamos durante un tiempo relativamente corto, antes de perder una parte importante de su valor. Durante décadas hemos aceptado esa dependencia como algo inevitable. Sin embargo, la economía circular plantea una pregunta completamente distinta. ¿Y si una parte creciente de esos recursos pudiera permanecer mucho más tiempo dentro de nuestra propia economía? Cada kilogramo de aluminio recuperado es un kilogramo menos que necesitamos importar. Cada motor manufacturado reduce la necesidad de fabricar uno nuevo. Cada edificio rehabilitado evita movilizar una enorme cantidad de materiales adicionales. La economía circular no elimina nuestra dependencia del exterior, pero puede reducirla de forma significativa, mientras fortalece la resiliencia económica del país. Hay un sector donde esta idea resulta especialmente evidente: la construcción. Pocas veces pensamos en ello, pero nuestras ciudades constituyen probablemente el mayor almacén de materiales que existe. Cada edificio contiene toneladas de acero, hormigón, aluminio, cobre, madera, vidrio, que permanecerán allí durante décadas. Tradicionalmente hemos visto estos materiales como parte inseparable del edificio. Sin embargo, la economía circular propone una mirada completamente diferente. Empieza a considerar nuestras ciudades como auténticos bancos de materiales. De esa idea nace un concepto que cada vez vamos a escuchar con más frecuencia: la minería urbana, en inglés urban mining. Durante siglos, cuando una sociedad necesitaba acero, cobre o aluminio, miraba hacia una mina. Hoy empezamos a descubrir que buena parte de estos materiales ya se encuentran dentro de nuestras ciudades, formando parte de edificios, infraestructuras, vehículos o productos que algún día llegarán al final de su vida útil. Recuperarlos, clasificarlos y devolverlos al sistema productivo puede resultar en muchos casos mucho más eficiente que extraerlos nuevos del subsuelo. Quizás las minas más valiosas del siglo XXI no estén únicamente bajo tierra. Puede que también estén alrededor de nosotros, escondidas a plena vista. Lo mismo ocurre con nuestras empresas. España está formada sobre todo por pequeñas y medianas empresas, y eso, lejos de ser una desventaja, puede convertirse en una oportunidad. Las pymes suelen adaptarse con mayor rapidez, colaboran más fácilmente con otras organizaciones y conocen muy bien las necesidades de su entorno. Precisamente esas características son las que necesita una economía basada en compartir recursos, intercambiar materiales, crear nuevos servicios y aprovechar mejor aquello que ya existe. Pero quizá el cambio más interesante no ocurra únicamente dentro de las empresas. Puede ocurrir en nuestros pueblos y ciudades, porque es allí donde confluyen prácticamente todos los flujos de materiales, de energía, de agua y de consumo. Es allí donde se generan los residuos, donde aparecen las necesidades y donde también surgen las oportunidades. Y sobre todo, es allí donde las personas pueden empezar a colaborar de una forma completamente distinta. Y es precisamente ahí donde todo esto deja de ser una teoría. Empiezan a aparecer iniciativas concretas. Un repair café, donde un objeto vuelve a funcionar en lugar de terminar en un contenedor. Una biblioteca de objetos o de juguetes, donde decenas de familias utilizan las mismas herramientas o juguetes sin necesidad de que cada uno tenga los suyos. Un armario compartido donde la ropa encuentra nuevos propietarios en lugar de quedarse olvidada en un cajón. Una red de empresas donde el residuo de una se convierte en la materia prima de la otra. Eso es la simbiosis industrial y representa una de las formas más inteligentes de aumentar la productividad de todo un territorio. Cada una de estas iniciativas demuestra que otra forma de crear valor es posible, pero por sí solas siguen siendo piezas aisladas. El verdadero salto ocurre cuando un territorio deja de verlas como proyectos independientes y empieza a conectarlas dentro de una misma estrategia. Es entonces cuando ese territorio se convierte en un auténtico laboratorio de experimentación, donde la reparación impulsa la reutilización, el intercambio genera nuevas oportunidades para las empresas, el consumo responsable alimenta nuevos modelos de negocio y la colaboración entre ciudadanía, empresas y administraciones multiplica el impacto de cada iniciativa. La innovación ya no consiste únicamente en inventar una nueva solución. Consiste en conseguir que muchas soluciones distintas trabajen juntas y se refuercen mutuamente. Y creo que esto es importante,
porque las grandes transformaciones económicas rara vez empiezan en las cumbres internacionales. Suelen comenzar en lugares concretos, donde alguien decide experimentar una manera diferente de hacer las cosas. Territorios que dejan de ver residuos donde todavía existe ese valor. Comunidades que empiezan a desarrollar las capacidades que esa nueva economía necesita. Porque las nuevas formas de crear riqueza no aparecen de un día para otro. Se construyen poco a poco, aprendiendo de la experiencia, ajustando lo que no funcionaba y demostrando con resultados reales que otro modelo económico puede funcionar. Precisamente con esa filosofía nace Revive. No pretende ser únicamente un Repair Café, una biblioteca de juguetes o un espacio de intercambio. Pretende conectar todas las iniciativas dentro de un mismo ecosistema local: reparación, reutilización, consumo responsable, regeneración, aprendizaje y colaboración dejan de funcionar como proyectos independientes para empezar a reforzarse mutuamente, porque la economía circular no consiste únicamente en mantener los materiales en circulación, también consiste en conectar personas, conocimiento, empresas y oportunidades para que el valor permanezca circulando durante mucho más tiempo. Y aquí aparece una consecuencia de la que se habla mucho menos, pero que me parece importante. Cuando una persona lleva un objeto a reparar, no solo recupera ese objeto, conoce a alguien que sabe arreglarlo, aprende algo nuevo, descubre que otras personas tienen el mismo problema. Cuando varias familias comparten herramientas, no solo ahorran dinero, también empiezan a conocerse. Cuando varias empresas intercambian materiales, no solo reducen costes, también fortalecen el tejido económico local. La economía circular no mantiene únicamente los materiales en circulación, que lo hace. También mantiene en circulación la confianza, la colaboración y el conocimiento. Llegados a este punto, creo que la pregunta cambia por completo. Ya no consiste en preguntarnos cómo reciclar más. Esa pregunta llega demasiado tarde, cuando una parte importante del valor ya se ha perdido. La verdadera cuestión es otra: ¿cómo evitamos que recursos con valor terminen convirtiéndose en residuos? ¿Cómo conseguimos que el sistema económico empiece a premiar de forma natural a quienes mantienen ese valor circulando durante más tiempo? La respuesta no consiste únicamente en pedir a las personas que tomen mejores decisiones o confiar en que las empresas actúen siempre por responsabilidad ambiental. La verdadera transformación ocurre cuando conservar el valor deja de depender de la buena voluntad y pasa a formar parte del funcionamiento normal de la economía, cuando reparar, reutilizar, recuperar materiales o compartir recursos deja de ser una excepción para convertirse simplemente en la opción más inteligente y rentable. Ahí es donde entran los incentivos, porque el dinero no tiene ideología, tiene incentivos. No decide si algo es sostenible o no, va allí donde encuentra oportunidades para crear valor. Cuando reparar genera negocio, aparecen empresas que reparan. Cuando recuperar materiales reduce costes y crea nuevas fuentes de ingresos, el capital encuentra oportunidades. Cuando compartir multiplica la utilidad de los productos, nacen plataformas capaces de hacerlo posible. Cuando un fabricante deja de vender productos para empezar a vender servicios, sus propios intereses empiezan a alinearse con los de la economía circular. Y entonces surge otra pregunta inevitable: ¿qué papel juega la tecnología? Un gran papel, pero no el que imaginamos muchas veces. Existe la tentación de pensar que la inteligencia artificial, los pasaportes digitales de producto, la impresión 3D, los sensores conectados o la robótica serán quienes transformen esta nueva economía. Pero su papel no es ese, es otro. La tecnología no crea por sí sola nuevos modelos económicos. Lo que hace es acelerar aquellos que ya funcionan. La inteligencia artificial puede optimizar el uso de los recursos. Los pasaportes digitales de producto permiten conocer la historia de un producto y facilitan su reparación, su reutilización o su remanufactura. La impresión 3D hace posible fabricar piezas de repuesto bajo demanda y prolongar la vida útil de objetos que antes terminaban sustituyéndose. Los sensores ayudan a anticipar averías y la robótica mejora la recuperación y clasificación de materiales. Todos son herramientas extraordinarias, pero ninguna de ellas decidirá por sí sola el rumbo de la economía. Porque el orden importa. Primero descubrimos nuevas formas de crear valor. Después, diseñamos una economía capaz de premiarlas. Y finalmente, la tecnología permite que pueda crecer
y extenderse a gran escala. Y quizás esa sea una de las ideas más importantes de este episodio, porque muchas veces esperamos que una nueva tecnología resuelva problemas que en realidad son económicos. Sin embargo, la historia suele funcionar al revés. Primero cambia la forma de crear riqueza, después cambian los incentivos y solo entonces la tecnología despliega todo su potencial. La economía que viene. Después de todo lo que hemos hablado hoy, creo que merece la pena detenernos un momento y mirar el conjunto, porque es posible que hayamos pasado casi media hora hablando de economía circular cuando en realidad el tema de fondo era otro muy distinto. No hemos hablado únicamente de residuos, de reciclaje o de sostenibilidad. Hemos hablado de una nueva forma de entender cómo se crea el valor y, en el fondo, de una nueva forma de entender la economía. Durante más de un siglo hemos medido el progreso por nuestra capacidad para producir más acero, más cemento, más coches, más electrodomésticos, más edificios, más de todo. Era una lógica comprensible. Producir más significaba satisfacer más necesidades, mejorar el bienestar y hacer crecer la economía. Ese modelo nos ha traído hasta aquí y sería un error olvidarlo. Pero quizás las próximas décadas nos obliguen a responder una pregunta diferente. Ya no cuántos más somos capaces de producir, sino cuánto más valor somos capaces de obtener de aquello que ya hemos producido. Ese cambio puede parecer sutil, pero representa una transformación profunda. Durante décadas hemos asociado el crecimiento económico con un flujo cada vez mayor de materiales. Extraer más, fabricar más y consumir más, ya lo hemos dicho. La economía que empieza a dibujarse delante de nosotros plantea otra posibilidad. Sí, seguir creciendo, seguir innovando y seguir creando prosperidad, pero haciendo que los mismos materiales permanezcan mucho más tiempo generando utilidad, empleo, recursos, servicios y riqueza. En lugar de aumentar constantemente el flujo de recursos, aumentar el flujo de valor. Y creo que ahí reside la verdadera revolución. No hablamos únicamente de reciclar más, de reparar más o de reutilizar más. Todo eso son herramientas. Lo realmente importante es comprender que está cambiando la manera de crear riqueza. La competitividad de una empresa ya no dependerá solo de fabricar mejor que sus competidores. También dependerá de diseñar productos más duraderos, recuperar materiales, ofrecer nuevos servicios y mantener el valor circulando durante mucho más tiempo. La competitividad de un territorio tampoco dependerá únicamente de atraer nuevas industrias, sino de su capacidad para conservar los recursos que ya posee, conectar empresas, generar nuevos oficios y construir comunidades capaces de colaborar. Quizá dentro de unos años dejemos incluso de hablar de economía circular. Del mismo modo que hoy apenas hablamos de economía digital para referirnos a empresas que utilizan Internet, llegará un momento en que la circularidad dejará de ser una etiqueta para convertirse en la forma natural de diseñar productos, prestar servicios y crear valor. Y entonces entenderemos que la economía circular nunca fue realmente el destino, fue el puente entre dos maneras distintas de entender la prosperidad. Al principio del episodio nos hacíamos una pregunta. Si la oportunidad económica es tan enorme, ¿por qué el dinero todavía no fluye hacia ella? Después de este recorrido, creo que la respuesta empieza a dibujarse con claridad. El dinero seguirá yendo allí donde encuentre mejores oportunidades para crear valor. Nuestra responsabilidad consiste precisamente en diseñar empresas, políticas públicas, tecnologías y proyectos capaces de hacer rentable conservar ese valor en lugar de destruirlo. Porque, al final, la gran pregunta ya no es cómo producir más. La gran pregunta es otra. ¿Cómo conseguimos que aquello que ya hemos producido siga creando valor durante mucho más tiempo? Quizás esa sea la pregunta que define la economía del siglo XXI, porque desplaza el foco desde producir más hacia crear más valor, desde consumir más recursos hacia aprovechar mucho mejor los que ya tenemos, desde medir el éxito por la cantidad de cosas que fabricamos a medirlo por el valor que somos capaces de generar con ellas. Durante demasiado tiempo hemos buscado el crecimiento mirando hacia afuera. Nuevas materias primas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos recursos. Pero quizá la próxima gran revolución económica nos obligue a mirar en otra dirección, hacia todo aquello que ya forma parte de nuestra economía y cuyo valor seguimos perdiendo antes de tiempo.
productos que todavía pueden repararse, materiales que todavía pueden recuperarse, edificios que pueden adaptarse, empresas que pueden colaborar, territorios capaces de conectar personas, conocimiento y recursos para crear mucho más valor con lo que ya tienen. Porque quizá el mayor negocio que todavía no existe no consista en descubrir algo nuevo, puede que consista en aprender a conservar el valor de aquello que ya existe. La pregunta ya no es si ese valor está ahí. La pregunta es quién aprenderá antes a verlo, a capturarlo. ¿Quién será capaz de diseñar los modelos de negocio, las empresas, los territorios y las tecnologías que permitan capturarlo? Porque la economía del futuro no pertenecerá a quienes descubran más recursos, pertenecerán a quienes descubran cómo hacer que los recursos que ya forman parte de nuestra economía sigan creando riqueza durante mucho más tiempo antes de convertirse en residuos. Y quizá dentro de unas décadas miremos atrás y descubramos que la mayor oportunidad económica del siglo XXI nunca estuvo escondida en un nuevo yacimiento o en una nueva tecnología o en un nuevo recurso. Estuvo siempre delante de nosotros esperando a que cambiáramos la forma de mirar. Y tal vez esta sea una de las ideas económicas más importantes del siglo XXI. Nos vemos en el siguiente episodio. Y mientras tanto, sigue buscando el valor que hoy dejamos escapar, porque ahí está el mayor negocio que todavía no existe. Solo estamos aprendiendo a reconocerlo. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Gracias por estar ahí al otro lado y formar parte de Planeta para Mañana. Si este episodio te ha hecho mirar algo de otra manera, no dejes la idea ahí, compártela, ponla en conversación, llévala a tus círculos cercanos. Porque un podcast puede plantear preguntas, pero son las personas quienes consiguen que las ideas circulen y se conviertan en cambios reales. Nos encontramos en @planeta4manana. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos? Ya casi está. Perfecto, quedó genial.